al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. L'chunerenen Adonai, Nari Alatzoi Yishenu. 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 Nekama panam betorah, Izmirov Nari Alo, Ki El Gadol Adonai. Nekama panam betorah, Izmirov Nari Alo, Ki El Gadol Adonai. Hoy está, las montañas son de Él. La tierra en sus manos hoy está, las montañas son de Él. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Suyo es el mar, Él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Sí, Adonai es el Rey. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. 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 Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el Rey. Hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Nekama panav betorah, Vizmirov Nari Alo, Ki El Gadol Adonai. Gadol Adonai. Sí, Adonai es el Rey, el Rey. Gadol Adonai. Ki El Gadol עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. ניי 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 ניי
como dice Susana, o decía, ya no dice más, no está más. Shabbat Shalom para todos, estamos en la culminación, cuasi culminación del día de Shabbat, siendo las 18 horas en Argentina, Rosario, en nuestra ciudad, hermosa ciudad de la cual estamos saliendo en vivo hacia todo el lugar donde el Rey de la Vida nos permita llegar. Bienvenidos a todos, saludos a nuestro hermano Andrés, a nuestra hermana. Hola, hola, ahí. Carta a los Efesios. No sé, creo que. ¿No viste si estaba saliendo el audio? Yo hice todo el saludo, saludé a nuestro hermano Andrés, a nuestra hermana Cande, a nuestra hermana María, pero no sé si estaba el audio saliendo. Por las dudas lo digo ahí rapidito de nuevo. Y que iniciamos el estudio de la carta de los Efesios, esta carta de la cual repito algo que dije la última vez que cuando terminamos Gálatas. Cada vez que tengamos un tema repetido en una de las cartas, nosotros no lo vamos a repetir, ¿ok? ¿Ok? Cuando surja el conflicto, por ejemplo, de judíos judíos de la circuncisión atacando la salvación, no lo vamos a repetir, ya lo dijimos en Gálatas, ¿sí? Que la circuncisión no era requisito para salvación. O sea, cuando nos encontremos con un texto así en Efesios, lo vamos a pasar por alto, pero no porque no lo querramos estudiar, sino porque ya lo estudiamos, ¿sí? Vamos a tratar de traer aquellos puntos que necesitamos profundizar con respecto a temas a los cuales Pablo se va a encontrar. Nosotros partimos de Pablo, ¿bien? Pablo se va a ir encontrando en cada región, en cada lugar geográfico a los cuales el Evangelio va llegando, se va encontrando con distintos problemas. Como cuando usted va a una congregación, esta congregación no tiene los mismos problemas que tal vez, no sé, la que esté en Tigre, o la que esté en Coronda, o la que esté en Derqui. Nosotros tenemos los nuestros, y cada vez que Pablo emitía una epístola, una carta, hacía referencia a los problemas que estaban pasando en ese lugar específicamente, ¿bien? Eso tiene que quedarnos claro a la hora de estudiar al apóstol Shaul, Pablos. Efesios, ciudad a la cual Pablo le va a escribir esta epístola, tiene dos o tres particularidades que cabe mencionar acerca del documento que mandamos en la semana. Efesios era una de las ciudades que por tener costa, o sea, está en un lugar marítimo, salida al mar, era una de las más importantes de la región en la cual ellos estaban, que es la actual, también es una ciudad que está en la actual Turquía. Al tener esa conexión con el mar, como nuestra ciudad, ¿cuál era? Salvemos, no tenemos mar, pero sí tenemos salida ¿a dónde? ¿Y qué río, no? Tenemos salida al río Paraná. ¿Dónde están situados los puertos? En toda nuestra región, desde Rosario, todo el cordón industrial, tanto para el norte como para el sur, tenemos zona de mucha influencia a nivel país, porque desde acá es que se exporta prácticamente todo lo que es la cosecha. Eso mismo trasladémoslo muchos años hacia atrás en la región de Éfeso. Al tener salida al mar, tener puerto, tenían una economía fuerte y tenían también, como no podía ser de otra manera, también tenían una deidad muy fuerte, que era la famosa Diana en la Biblia, o Artemis, algunos le dicen Artemisa también, es el mismo nombre para la misma deidad. Y el templo, que usted lo puede encontrar en cualquier lugar, hoy en día inclusive lo que ha quedado en pie, una foto, una imagen, también funcionaba como un lugar de banco, ¿ok? Como el banco central de su lugar. ¿Y cuál es la diferencia con el templo en Jerusalén? En ese aspecto ninguna, porque el templo en Jerusalén también funcionaba como un banco. Era normal en la antigua época que eso suceda. ¿Por qué saqueaban tanto el templo? ¿Por qué tenían tanto? ¿Porque querían tumbar los muros o qué? Es que no, que querían saquear el muro.
lo que había dentro de los muros. Esa era la idea de siempre los conquistadores, ¿ok? Diana o Artemisa, ese templo fue considerado para su época una de las 7 maravillas del mundo. Así que imagínense lo imponente que era ese lugar, la cantidad de gente que solía visitar para venir a adorar, como la gente que tenía que subir a Jerusalén, a celebrar las 3 festividades. Lo mismo va a suceder acá y lo mismo sigue sucediendo en cualquier parte y lugar del mundo donde se adore a alguien. Lo mismo nos pasa, eso hace como un mes atrás fue lo del Gauchito Gil, más o menos, que suben a Mercedes, a Corrientes. Después, 8 de enero. ¿No es Mercedes? Bueno, ahí va. La caminata Luján, allá en San Juan, la difunta Correa, y así tenemos en cada la Pachamama. Ya, ok, eso es normal. Okay, ¿a qué me refiero con normal? No estoy diciendo que está bien. Normal es que quiero que nos situemos cada uno de entender que en la región gigante en la cual está abarcando esto, ese templo era la élite. A ese lugar llega el Evangelio. ¿Ok? A ese lugar va a llegar el Evangelio. Y a partir de ahí es que creen que va a generar eso. Problemas, conflictos no menores, conflictos fuertes, conflictos a los cuales Pablo se va a tener que enfrentar, que por ejemplo no tenía ese problema en la región de Galacia. No lo vimos mencionar a Pablo un conflicto así en la región de Galacia. Acá nos vamos a encontrar con un Pablo que va a encontrarse con otro tipo de problemas, como por ejemplo una fuerte idolatría. Y eso va a necesitar de que Pablo haga unos retoques en cuanto también a su enseñanza y predicación. Bien, vamos para Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que vamos a empezar a mencionar ahí algunos textos acerca de Éfeso y de sus habitantes, que no eran solamente paganos entregados a la idolatría, ahí también vivían judíos. ¿Ok? Es la región del Asia Menor, la provincia romana del Asia Menor incluía la ciudad llamada Éfeso. Bien. Hechos, les dije 2. Perfecto. Capítulo 2, vamos a leer el verso 5. ¿Llegamos? No vamos a hablar del descenso del Espíritu Santo, tranquilo. Vamos a hablar de los habitantes de Éfeso y la región, que era lo que sucedía allí. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Estamos bien? Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud y estando confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Estamos bien? ¿No? ¿Alguno de ellos? Al parecer no. Pero ¿dónde estaba Éfeso? En la región de Asia Menor. Y acá nombra que había gente de la Asia Menor que había subido a la fiesta de Pentecostés, que eran los judíos, los creyentes de una, es decir, de nacimiento, más aquellos que eran prosélitos, es decir, que habían ingresado después, los que se habían convertido. Todos esos de esa región, había en la región de Éfeso gente creyente. Sin embargo, a ese mismo lugar también llega, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué creen que es el Evangelio ustedes?
Ya hemos hablado acerca del Evangelio, pero para refrescar un poquito por ahí. Me gusta, me gusta, estoy entrando en calor, ¿eh? Estoy en un ritmo. ¿Cuánto hace que no predico? ¿15 días? Ya. El Evangelio es una persona. El Evangelio no es un sustantivo. El Evangelio no consiste en las cartas, en lo escrito. El Evangelio en sí mismo es Yeshua HaMashiach, como está escrito. No es que nosotros vinimos a inventar algo. Acerca de aquel que es bueno, ha sido escrito, y le dicen buenas nuevas. Y en realidad es acerca de aquel que es bueno. ¿Quién es bueno si no? Bueno, acerca del bueno fue escrito. Eso es Evangelio. Acerca del bueno. ¿Quién es el bueno? Dios. Dios mismo es el Evangelio. Es decir, Yeshua HaMashiach, tranquila, ¿eh? No se me vayan para ningún lado. Ese nombre no es la carta, porque todavía no estaba escrita la carta. Ese nombre comenzó a llegar a ciertas regiones diciendo, este es el que esperábamos, es decir, el Mesías. ¿Está bien? Ese nombre comenzó a llegar mucho más allá de los límites establecidos, y en ese nombre, en el cual es el nombre más grande que tenemos debajo de los cielos, en ese nombre, solo en ese nombre hay que salvación y vida eterna. Solo en ese nombre comenzó a divulgarse de tal manera que llegó también a la región de Asia Menor, y a partir de ahí tenemos, vaya conmigo ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 19, inicia el desafío. ¿Cuál es el desafío? El desafío de que el nombre llega a diferentes lugares y regiones, el desafío es argumentarlo. ¿Cuál es el desafío? ¿Y por qué ese y no otro? ¿Por qué ese sí? El desafío de la época en la cual Pablo está enviando estas epístolas es presentar a Yeshua HaMashiach como el Salvador. No esperemos a otro, es este. ¿Ok? Eso lo vemos ahí. 18, capítulo 18, verso 19 dice: y llegó a Éfeso y los dejó allí. Es decir, Pablo llegó a Éfeso, ¿ok? Y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta, la que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Llega Pablo, entra a la sinagoga, comienza a discutir, es decir, a disertar de por qué Yeshua era el Mesías, a través de la Escritura, por supuesto. Dice: quédate con nosotros. Le dicen: si sos de los nuestros, es que tenemos un mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Hay 3 fiestas en las cuales hay que subir. ¿A dónde? Si está dentro de tus posibilidades, tienes que ir. Pablo estaba dentro de sus posibilidades y dice: tenemos que ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Después cualquier cosa, con el aval del Eterno, es que vamos a volver y seguiremos hablando de esto. Esto por si alguno se perdió en el camino, ya lo dijimos en Gálatas, sobre todo en la primera clase, que Pablo nunca dejó de ser, nunca se convirtió Pablo a nada, ¿ok? Pablo siempre fue judío, y como buen judío, como todos nosotros, guardaba las fiestas, ¿ok? Ahora bien, en el capítulo 18, verso 29, del 24 al 28, escuchen, porque ahora lo vamos a ver. Desde el verso 24 al verso 28 tenemos ¿qué dice el subtítulo Reina Valera? Le da una manito a todos nosotros. Apolo predica en Éfeso. Acá aparece la figura de Apolos. ¿Predicando dónde? Pobre Apolos, ¿dónde se fue a meter? A predicar Apolos, ¿eh? Complicado la labor de Apolos, así que hay que volver a rescatar la figura de Apolos también, porque al lugar donde él se metió a predicar, y dice que lo hacía con vehemencia.
y le demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Imagínense Apolos, ¿eh? Guapo el chango. ¿Vieron cuando dicen? Guapo el chango Apolos. Verso 29 les dije, 18. Claro, del 24 al 28, ahí estábamos bien. Perfecto. Y acá, bien. Luego ya vamos a saltar al capítulo 19, dice Pablo en Éfeso. ¿Bien? Antes de leer Éfeso es que tenemos que leer esto, si no, no vamos a entender Éfeso. ¿Vieron cuando hablamos de Gálatas y dijimos, si no leemos a Pablo antes de escribir a los Gálatas, no vamos a entender qué escribió? Si no leemos esta parte, tampoco vamos a entender por qué él escribió lo que él escribió a los de Éfeso. ¿Está bien? Ese es el gran error de hoy en día, de hace 500 años, no es de hoy. De no leer en contexto para poder entender qué es lo que él escribió. Un judío que guardaba la fiesta le dice a otro, no hace falta que guarde la fiesta, desapégate de la ley. ¿No es incoherente? Bueno, no seamos incoherentes nosotros también, no nos metamos en ese lío. Bien, capítulo 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron Ruach HaKodesh cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Ruach HaKodesh. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Luego vamos a profundizar esto, ¿eh? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos Ruach HaKodesh y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Acá sí ya se instala Pablo en Éfeso. 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Continúa Pablo porque venimos con todo el capítulo 19 acá. Endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, ya sean judíos griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Estamos bien? Luego vamos a continuar la lectura. Quiero hacer ahí un breve espacio de tiempo y poder leer 1 Corintios 16:8, que es extraordinario, hermano. 1 Corintios 16:8 y 9, verso 8 y verso 9. Quiero que algún valiente me pueda leer esos 2 textos. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 8 y 9. 16, 8 y 9. ¿Cómo dice allí? De todos modos, me quedaré en Éfeso para la fiesta de Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para trabajar más, pero hay muchos enemigos. ¿Cuál era la fiesta que tenía que guardar Pablo en Jerusalén? Ahí ya tenemos una, ¿eh? Y además Pablo dice, ahí se me abrió una puerta grande y una puerta eficaz. Pero tenemos muchos, ¿qué? Tenemos muchos opositores en esa ciudad. Está todo lindo, está todo bien, vamos a ir, pero ya sé que además de puerta grande y eficaz, hay un dolor de cabeza para mí en ese lugar. Primer dolor de cabeza que Pablo va a tener es el que estamos viendo acá. Pablo va y predica. ¿Dónde se predica siempre? En las plazas, haciendo campañas. No se educa a los de afuera. ¿Quiénes se educan? A los de adentro, que son bastante maleducados. Primero se educa a los de adentro. ¿Dónde iba Pablo a predicar? Nunca afuera, siempre adentro. ¿Estamos bien? Pablo era profeta, maestro. Primera mención que hace la Escritura acerca de Pablo. Profeta y maestro se enseña adentro.
se educa a los de adentro para que cuando vayamos afuera se note, y una vez que se note, compartimos con otros. ¿Qué pasó cuando los gentiles querían saber de estas cosas? ¿Qué les dijo Pablo? La semana que viene los espero en el mismo día, a la misma hora, por el mismo canal. Vengan y entren y que no pasa nada. ¿Y cuándo era ese día? Ningún gil, Pablo. ¿Usted quiere tener estrategia de evangelismo? La estrategia de evangelismo de Pablo es la más eficiente. Hacer guardar un Shabbat a un gentil. Es decir, hacer guardar un mandamiento a alguien que no lo guardaba. Imagínense. Una locura hermosa. Para estos tiempos, como no puede ser. Sencillo, Pablo, lo hizo muy bien. Primer problema que va a tener Pablo en Éfeso no es con los enemigos como uno creería, una ciudad entregada a la idolatría. Uno dice, bueno, está claro dónde va a estar el problema, el conflicto de Pablo. ¿Con qué tiene el conflicto Pablo según el verso 9 del capítulo 19 de Hechos? 19:9, recién lo leímos. ¿Con quién tiene el conflicto? Ahí dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El primer problema que va a tener Pablo es con sus pares, y conmigo con sus hermanos. Para que no se enoje el hermano, no le vamos a decir, para que no se ofenda, para que no me deje de hablar, para que no me deje de saludar, para que no le caiga mal, para que... Ya. ¿Estamos bien? Pablo, ¿no? Pablo tiene problemas con sus pares, con sus hermanos. ¿Con quién tuvo problema, no sé, Benjamín? ¿Quiénes lo quisieron matar? A José, ¿por qué dije Benjamín? Benjamín después el menor. José quise decir. Bien ahí ustedes. Siempre va a ser ahí. ¿Quién Yeshua hablaba y confrontaba? ¿Con los gentiles, con los romanos? Sus hermanos. ¿Quiénes son los que no lo reconocieron? Sus hermanos. Siempre va a pasar eso. Entonces, por eso es que nunca nosotros nos vamos a achicar o a menguar para que otro no se sienta agredido u ofendido. Que no lo hacemos para agredirlo ni para ofenderlo, sino para seguir exponiendo la escritura. Entonces no se me achique, ¿ok? Vaya para adelante. Entonces Pablo, el primer problema que va a tener es con los judíos para demostrar a través de la escritura que Yeshua era el Mesías. Lo va a tener con los judíos. Voy a pararme para demostrar vamos a ponerle comillas, por la escritura. Se puede demostrar de otra manera que Yeshua es el Mesías. Primer trabajo de Pablo para con los de Éfeso. El primer trabajo de Pablo tiene algunos adeptos y algunos anti. Y algunos anti. Segundo problema con el cual se va a enfrentar Pablo aparece en el verso 13 al 20, capítulo 19 de Hechos. Verso 13 al verso 20. Es una historia que todos conocemos, ahora la estamos situando en un lugar geográfico específico por si alguno no lo tenía claro. Versículo 13 dice así, pero algunos de los judíos, dice exorcistas, ¿cómo dice? Exorcistas ambulantes. Y otra versión, ¿qué dice? Judíos que andaban expulsando demonios, espíritus malignos, dice por ejemplo NBI, no dice exorcistas ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo a Yeshua, conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?
El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a todos los que habitaban, ¿dónde? Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Yeshua. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Hermanitos entregados a la idolatría. En Éfeso había hermanitos entregados a la idolatría, es decir, que habían sucumbido ante la vorágine de lo que se vivía en la región. Segundo problema que tiene Pablo para atacar no solamente es presentar al Mesías. El segundo problema que va a tener con sus propios hermanos también es que estaban entregados a la idolatría. ¿Qué había que hacer con ellos? Extirparlos de allí, volverlos a traer a casa. Ahora bien, Pablo no solamente se va a enfrentar a sus hermanos, ya sea para demostrar a través de la escritura que Yeshua es el Mesías, extirpar a los de la idolatría, sino también se le va a sumar otro problema más, uno nuevo, que es 19, 23 al 35. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Con quién va a empezar a tener problema ahora Pablo? Acá sí, con los habitantes de toda la región de Asia que eran entregados a la idolatría, que no tenían nada que ver con el judaísmo, pero que su sustento provenía de el gran famoso templo de Diana. Ellos dicen que hacían templos pequeños, con las manitos, barrito o arcilla o lo que fuera en ese momento, mármol también. Es increíble el templo de Diana, lo que era todavía, lo que quedó en pie. Así que ahora esto es idolatría, pero la idolatría se va a dividir entre judíos y entre gentiles también. Una ciudad, una región entera entregada a la idolatría, y Pablo viene a socavar eso, a tumbarle sus argumentos. Va a decir que va a desacreditar a nuestra diosa y a nuestro templo. Miren los líos que se metía Pablo, ¿eh? Y los suyos. Ahí estaba Apolos y los demás que vamos a ver. A partir de tener estos datos en mente, es que podemos medianamente empezar a leer la carta a los Efesios. Si tenemos estos datos claritos en mente antes de ir a leer Efesios. Una más que me va a gustar, que es contarle el final de la película. ¿Les puedo contar el final de la película? Nosotros cuando empecemos a leer Efesios es la película y luego va a estar el final de la película. ¿Está bien? El final de la película se encuentra en Apocalipsis.
Vamos a leer Apocalipsis. Éfeso es una de las 7 iglesias a las cuales Juan va a escribir y les va a enviar un mensaje. ¿Estamos bien? Entonces nos vamos para Apocalipsis 1:11 primero. Dice así. Leo el 10 y el 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Por qué ponen Espíritu ahí con mayúscula? No entendí. ¿Lo vieron? Reina Valera. ¿Por qué ponen Espíritu ahí con mayúscula? ¿Qué yo estaba en el Espíritu? Una inspiración que tuvo. Vino sobre él un pensamiento y uno entra, tiene una inspiración. Poner espíritu ahí con mayúscula, está raro eso. Bórrelo. En el día del Señor. Y yo le digo, ¿cuál es el día del Señor? Cuando lee el contexto de Apocalipsis, habla todo de un juicio, 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 juicio. ¿Cuál es el día del Señor? El día del juicio de Yom Hatruah, ¿ok? ¿Estamos bien? Entonces nos situamos en tiempo y en espacio también. Y oí detrás de mí una gran voz como de... que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. La primera que nos aparece es a Éfeso. Escríbele a Éfeso. Vamos a leer entonces el verso 20, 1:20. 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas, porque ya lo hemos dicho en otra oportunidad. ¿Vieron cuando la gente habla de la Kabbalah y dice la Kabbalah es mal, la Kabbalah, la Kabbalah? Y yo le digo, tranquilo, no habla así tan apresuradamente, porque muchas veces nos vamos a encontrar con textos de la Kabbalah que son muy similares a los textos del Evangelio. Ya a su tiempo, falta, no falta poco, falta. Pero en algún momento va a haber que abordar ese tema. Que los exponentes de la Kabbalah sean malos o sean por ganancia deshonesta, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Que Moshe Cordovero algún día dijo que él había recibido de Shimon Bar Yochai, ustedes saben por qué digo esto, ¿eh? O para quién. Que Shimon Bar Yochai le puso y le trajo a él y le permitió encontrar los escritos de el Zohar HaKadosh, y que Cordovero, en realidad, la esposa dijo, en realidad mi esposo dijo eso porque no teníamos un peso para comer, y entonces eso es como que fue un boom. Que Shimon Bar Yochai se aparezca, entre comillas, en el siglo XIV, cuando murió en el siglo I, y ahora sus escritos se los dio a mi esposo, y el esposo en realidad, la esposa lo manda al frente y le dice, mi esposo dijo eso porque él sabía que esto iba a explotar. Iba a explotar, porque la estaban pasando mal económicamente. Y le salió bien, hasta el día de hoy estamos hablando del Zohar, ¿no? Tuvo visión Cordovero, y así fue, lo persiguieron para matarlo todo. Historia de la Kabbalah. Apocalipsis tiene mucho misticismo si no lo filtramos bien por la escritura. O sea, son las 7 estrellas. Y uno puede pensar acerca de las 7 estrellas. Vaya a saber hasta dónde puede llegar esto. El pensamiento humano, usted sabe que es bastante raro. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra, le dice a Juan, Hashem, y los 7 candeleros de oro. ¿Qué son las 7 estrellas y qué son los 7 candeleros de oro que vio? ¿Lo viste? Esa es la respuesta. Lo que menos hacemos es que nos ponemos a imaginar qué sería para nosotros 7 estrellas y 7 candeleros. Y en realidad lo dice ahí. Ahí lo dice. Las 7 estrellas son los 7 ministros. No leas ángeles ahí porque también te perdés. Son los 7 líderes de las congregaciones. ¿Ok? Los mensajeros.
Recuerde que la palabra ángeles también es la palabra mensajeros. El líder de la congregación representa a las 7 estrellas. Son 7 iglesias, son 7 líderes. ¿Estamos bien? Lo traemos a la tierra para que no se nos vaya. Y los 7 candeleros son las 7 congregaciones. O sea que una para cada congregación, es decir, una para cada líder. Escribe, mándales esto. Y le va a escribir a la de Éfeso. ¿Bien? ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia de Éfeso? O las virtudes. Las virtudes y los defectos de los cuales Hashem le dice, escribiles esto. Capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las 7 estrellas? No se vaya, ¿eh? ¿Sabe para qué lo hago? Como porque lo amo mucho. No se me vaya. Las 7 estrellas son los 7 pastores. Yo los tengo cortitos, los tengo en mi mano. Los 7 mensajeros. ¿Y qué más tiene? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, que su poder habita, reside en cada una de las congregaciones. Dice esto. Yo sé que le bajo mucha expectativa a la gente y la que la gente quiere, y en realidad es más sencillo. ¿Está bien? Genera un daño el misticismo cuando no es bien usado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, falsos apóstoles, mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué es lo primero que le nombra? ¿Lo malo o lo bueno? Lo bueno, pulgar para arriba. La iglesia de Éfeso había una cosa que la hacía muy bien. ¿Cuál era lo que hacía bien? Léalo, cómalo, mastíquelo. Tenía buenas obras. ¿Cuáles eran esas obras? ¿Vieron cuando queda general? Y yo a veces cuando hablo con vos en particular y te digo, a veces decís algo y queda general. Si yo le digo, por ejemplo, a ustedes, a todos ustedes, le digo, hermanos, guarden los mandamientos. ¿Qué entiende usted por eso? Tiene que agarrar el decálogo, los 10 mandamientos, leerlos y decir, el pastor me dijo esto. Es muy general. ¿Está bien? Vino Mashiach un día y dijo, amen a Dios y amen al prójimo. ¿Qué hizo? Lo mismo, pero lo dijo con otras palabras y lo resumió. Lo dejó más chiquito. Resumió. Pero sigue siendo, pero lo hizo más específico. Amen a Dios, primeros 5 mandamientos. Amen al prójimo, los otros 5. ¿Estamos bien? Acá esto es específico también. Si yo digo obras, es muy general. Acá no está hablando en general, está hablando de obras en particular. ¿Qué era lo que hacía bien la iglesia de Éfeso? ¿Qué era lo que hacía bien? Yo conozco tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Las obras de la iglesia de Éfeso. Vamos a enumerarlas. No me gustan las cosas generales a mí. Me gusta que podamos ser específicos. Arduo trabajo y... ¿Qué es la paciencia? Ay, yo pensé que me iba a costar más. Yo pensé que me iba a costar más que nos acordemos de eso, ¿eh? Tiene arduo trabajo y tiene... ¿Qué más? Sigamos leyendo. Bien. No puedes soportar, no puedes tolerar a los malos. No tolerar a los malos.
Bien, pone a prueba los que se dicen ser apóstoles. Poner a prueba es acá mirarle y ver qué fruto tienen. Los que se dicen ser apóstoles, ellos los examinan y llegan a la conclusión de que son básicamente eso es no tolerar a los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Esos son los malos. Claro. Y has sufrido por amor de mi nombre y no has desmayado, no has sido vencido. No te has cansado. Muy bien. La consecuencia es, perfecto. La consecuencia es de esto, la consecuencia de esto es el verso siguiente. Ellos tienen buenas obras, pero esas obras tienen consecuencias. La gente quiere hacer cosas sin mirar las consecuencias. Toma decisiones sin ver que esa decisión que va a tomar va a tener una consecuencia. Si la decisión es buena, va a tener consecuencias. Si la decisión es mala, también va a tener consecuencias. Todo nuestro obrar tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia que tiene acá? Has sufrido. ¿Qué más? Has tenido perseverancia. A pesar de el sufrimiento, hubo perseverancia. Yo les hago una consulta. ¿A alguno le gusta sufrir? ¿Verdad que no? Nos sale muy rápido, ¿no? Decir no nos gusta pasar por ese proceso. Y estamos hablando de Pablo y de la iglesia. Estamos hablando acá de Juan y de la iglesia. Estamos hablando en términos eclesiásticos. ¿Estamos bien? Términos dentro del cuerpo de Mashiach. ¿A quién le gusta sufrir? A ninguno, ¿verdad? Para no sufrir, tranquilo, hay una solución. No hagamos esto. Ahí no va a haber sufrimiento para nosotros. Si no hacemos estos 3 puntos, no hay este sufrimiento o consecuencia. Si vamos a hacer esto, vamos a sufrir consecuencias. Yo no tengo problema, hay iglesias que lo hacen. Se las puedo enumerar. Las pocas que conozco, es decir, conozco muchas, pero las que conozco que esto prefieren no hacerlo para no pasar por esto. No funciona, por lo menos dentro de la escritura no funciona. No juzgue, hermano, déjelo el hermano, ya va a cambiar. ¿Y qué hacemos con esto? Téngale paciencia. ¿Qué es la paciencia? Según ellos, ¿qué es la paciencia? Esperar. Eso no es paciencia según la escritura. La paciencia según la escritura no es que vos te cruces de brazos a esperar que algo pase. La paciencia según la escritura es que vos perseveres si estás haciendo lo bueno y no desmayes. Y si estás haciendo lo malo, que seas perseverante en hacerle dar cuenta a una persona que está en lo malo. Eso es ser perseverante. O dicho de esta manera, eso es tener paciencia. Los de Éfeso no tenían ese tipo de paciencia, tenían perseverancia. Eran perseverantes. Ahora bien, el verso 4, dice, pero tengo contra ti. Ahí viene una partecita. Esto era la parte buena, ahora viene la parte, el pero. Dijo un amigo, el pero anula todo lo anterior, decía él. Todo lo que te dijeron antes, cuando viene la palabra pero, quedó anulado para recibir lo que viene ahora.
tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos entonces acá. Los contra, vamos a poner los contra. Dejar el primer amor. ¿Estamos bien? Está escrito. Es general. Queda general. Y acá, si yo le pregunto uno por uno, voy a esperar 2 o 3 respuestas, ¿no? Uno por uno no, porque no vamos a terminar más. 2 o 3 respuestas de los que se animen. ¿Qué es el primer amor? Dejar el primer amor. ¿Han escuchado alguna vez que has dejado el primer amor en una prédica, por ejemplo? ¿Cuál era el primer amor según el predicador del momento? Acá. Cuando las primeras veces la escritura te acongojaba y llorabas a moco tendido. Ese primer encuentro que causa como sensaciones encontradas en cuanto a qué malo que era y qué bueno que sos. Si no sentías claro, si no llorabas a moco tendido, entonces habías abandonado tu primer amor. Ya en las reuniones subsiguientes, si ya no llorabas tanto, estabas abandonando el primero. A medida que vas dejando de llorar, te vas alejando del primer amor. ¿Cuáles son las obras de los Efesios? Lo estás dejando. Lo estás dejando de hacer. Estás dejando tu primer amor. Tengo contra ti esto. Estás dejando las primeras obras. Y lea conmigo, para que vea que no es esa idea nueva que trajo. Acá no hay atenienses como los atenienses que querían escuchar cosas nuevas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, regresa al primer amor. Arrepiéntete, regresa al primer amor, que son las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? ¡Chanán! ¿Estamos bien? Esas son las obras que estaban abandonando y viene el llamado de atención a la iglesia de Éfeso. Rápido viene el llamado de atención para que no termine de caer del todo. Recuerda de dónde has caído. Todavía no te caíste, pero vas camino. Vas camino. Entonces arrepiéntete. Haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti. ¿A quién le escribía? A la estrella le estaba escribiendo. A la estrella. ¿Está bien? Vendré a ti y quitaré tú. ¿Y qué era el candelabro? Te quito la iglesia. ¿Y quién se paseaba en medio de la iglesia? Él mismo. Él lo dijo en el verso ese. Yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros. Te saco la iglesia. Yo me voy. ¿Cómo hizo con qué? Con el Mishkan cuando lo creó, con el tabernáculo. Él dijo, acá yo no, entre ustedes no puedo estar, sáquenme afuera. Y se fue fuera del campamento. Esto es esto. No es que no va a haber más iglesia. Yo no voy a estar ahí. Esas 4 paredes van a seguir en pie, pero yo ahí no me voy a quedar. Eso es lo que está advirtiendo la iglesia de Éfeso. ¿Estamos bien? Así dice mi amigo de Coronda. ¿Estamos bien? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Verso 6. Pero tienes esto. Otro pero. Pero tienes esto. Que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales
yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén a la iglesia de Éfeso. Nos quedan por dilucidar estos dos últimos versículos. ¿Qué significa? Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. De la secta de Nicolás, pone que la Nuevo Mundo. ¿Cuál Nicolás? Nicolás es un diácono. No, no, es lo que está, la literatura que está escrita. Pero ¿sabe? Lo loco es que eso lo sacan mire, leamos juntos ahora. ¿De dónde sacan eso? Leamos capítulo 2, en el texto que se le escribe a la iglesia en Pérgamo, en el versículo número 15, 2:15, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de las que yo aborrezco. Los retienes ahí, tienes ahí también a esa gente. Entre ustedes, no los están tolerando. Porque los retienen entre ustedes, los están tolerando y yo a eso los aborrezco. Tengo eso contra ustedes. Verso 14. No 16, uno antes. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, inmoralidad sexual. Estos dos textos son lo mismo con diferente nombre. Donde dice doctrina de Balaam, entiéndase la doctrina de los nicolaitas. Doctrina de Balaam es igual a doctrina de nicolaitas. Lo que nunca se supo ni se encontró es cuando existió la secta de los nicolaitas. No se supo ni se encontró arqueológicamente, ni en libros, ni en nada. Entonces, hasta hace no mucho tiempo, era difícil conectar el por qué ahí aparece la palabra nicolaitas. Lo que sí se entendía, por estudiar, por investigar, es que la doctrina de los nicolaitas era igual a la doctrina de Balaam. Entonces vamos a ponerlo acá arriba. Creo que hacemos ahí un poquito para hablar acerca de la doctrina de los nicolaitas. ¿Ok? Doctrina de nicolaitas. Esto es una K. Es igual a la doctrina de Balaam, dice, ¿no es cierto? Bil'am. En hebreo, Bil'am. Ahora bien, hay un estudio que yo se los quiero compartir, porque en realidad lo que quiero es nombrar al autor del estudio. El autor del estudio se llama de la siguiente manera: Dr. Eli Lizorkin, y el apellido es mucho más, el otro apellido es Eisenberg Gabriel. Eisenberg, perdón. Lizorkin Eisenberg. Este doctor escribió un estudio que se llama ¿Quiénes fueron los nicolaitas en el mundo de Éfeso y Pérgamo? El 19 de abril del 2015 lo escribió. Y entonces él escribe lo siguiente.
Eh, bien. Quiero ir a la parte más corta y luego la explicación. Acá estamos. Alguien que me busque mientras tanto Isaías 4:1. Él dice que se debe la doctrina de los nicolaitas acerca de la palabra en griego, Nicol, tiene un equivalente en hebreo, es decir, como una mala traducción. Lo que él dice, en griego se interpretó que la palabra en hebreo, esta que vamos a escribir ahora, se deriva en Nicol. Y en hebreo es Nogel. Nogel. Ogel es comer. ¿Ok? Ogel es comer. La N que está allí es el futuro. Futuro y plural. Nogel. En el 4.1 de Isaías, y él acerca de este estudio, él nombra ese texto, dice así. Lo leo en hebreo y lo traducimos. Sí. Be'ejesiku sheba nashim be'ish echad bayom echad bayom ahu lemor lachmenu nogel. Traduzco hasta ahí. Y se aferrarán 7 nashim, mujeres, hay alguien hablaba de ish, nashim en hebreo, mujeres, be'ish echad, en un hombre, se aferrarán 7 mujeres en un hombre, bayom echad, en un día. Bayom ahu lemor, y en aquel día dirán, lachmenu nogel, nuestro pan comeremos. Besimlatenu nilbash, y nuestras ropas vestiremos. Rak yigare shimcha aleinu esof herpatenu. Solamente llamaremos tu nombre sobre nosotros. Quita nuestro herpate de ese desprecio. Oprobio. Quita de nosotros el oprobio, la vergüenza, el desprecio. La palabra nogel es comeremos. Nuestro pan, comeremos. Nuestras ropas, vestiremos. Yo le pregunto a ustedes, Congregación Casa de Muna, ¿qué es el pan? Lo dijo Mashiach, no lo dije yo igual. ¿A qué se refiere el pan en la Escritura? El pan es la doctrina. ¿Y las ropas? Comeremos. Nogel, comeremos. Y él dice, en realidad no tendrían que haber escrito la palabra nicolaitas. Es un error haber escrito nicolaitas porque tiene que ver con la palabra nogel en hebreo. Nicol, nogel. Tendrían que haber escrito nogel. Que tiene que ver con la doctrina de ¿quién? La Escritura lo está hablando en términos de la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac a comer. Lea conmigo ahí el 14. Porque él lo explica desde la Escritura, como debe ser. No de imaginación alguna o de interpretación privada. Siga. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. La doctrina de Balaam tenía que ver primero con comer cosas sacrificadas a los ídolos y después de eso, inmediatamente después, ¿qué viene? Las obras, la fornicación. No van nunca despegadas esas dos cosas. La idolatría nunca va por fuera de la fornicación, ni la fornicación va por fuera de la idolatría. Preguntémosle, si no, a Salomón, por ejemplo. Entonces él dice, no se lee nicolaitas ahí. Se lee acerca de la comida, está relacionada a la comida sacrificada a los ídolos. Esa es la doctrina de Balaam.
La doctrina de Balaam tiene que ver con darle de comer a los hijos de Israel cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque nunca se encontró en la historia alguien llamado Nicolás, que no haya sido el diácono, y que haya generado una secta tamaña para que queden evidencias históricas, arqueológicas, etcétera, acerca de que, claro, este hombre existió y predicaba de esto. Nunca se encontró tal cosa. El hombre viene y hace un estudio serio, por lo menos para mí, por la escritura y dice, el error está acá. Él escribieron Nicol, Aitas, y no tiene que ver con un nombre propio, sino tiene que ver con aquello que fue la doctrina de Balaam. Y sigue poniendo ejemplos hermosos, que están, por eso yo vengo y se los comparto a ustedes. ¿Cuáles son los ejemplos hermosos? Lea conmigo el verso 17, 2:17 de Apocalipsis. El que tiene oído oiga, y lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias, al que venciere, lachmenu, el pan. Acá le pone maná. Nuestro pan comeremos. Y acá viene Mashiach y le dice, yo te voy a dar de comer, pero mi maná. Yo soy el pan de vida. Y al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese fue el verso 17, ¿estamos bien? Volvamos al verso 7, que allí también estaba la doctrina de los nicolaitas en la iglesia de Éfeso. 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ya no va a comer del otro árbol. No va a comer la comida de Balaam. Va a comer del árbol de la vida. ¿Qué le pasó a Eva? Comió del otro árbol, amigo. Y viene Mashiach y dice, no vas a comer más de ese árbol. O sea que no se lee nicolaitas. Tiene que ver con la comida. Nogel, en hebreo. Nogel. No Nicol, en griego. Nogel, en hebreo. ¿Ok? Continúa este hombre, la verdad me asombró el estudio. Súper recomendable y después se los voy a compartir. Y después, porque es bien largo. Y el que me lo pida también se lo voy a compartir, no hay problema. Gratis, porque no lo hice yo. Dice algo más él. Aparte del hebraísmo, hay un juego de palabras en este versículo en griego. El que tiene oídos para oír es igual a decir el que vence. Él lo dice, ¿ok? Es un juego de palabras. Es como un hebraísmo. Ese juego de palabras dice, donde dice el que tiene oídos para oír, en griego se dice tonikoti. La ley se dice tou. Se escribe así, tonikoti. Esta expresión es el que tiene oídos para oír, el que venciere. Esto es igual a el que venciere. ¿Saben qué quiere decir el nombre de Nicolás? ¿Alguno que me lo googlee? A ver. Si lo digo yo, queda todo... no, si estuvimos todos hace rato que venimos con esto. ¿Qué quiere decir en griego? Los que iban a la católica, ¿no se acuerdan ya? Cuando se celebraban San Nicolás. ¿Acá cuántos? ¿60 kilómetros tenemos San Nicolás? ¿Qué es Nicolás? La victoria del pueblo. Nicol Lagos. La victoria.
Entonces el hombre dice, lo que pasa que en griego, decir el que venciere tiene que ver con Nicol, la palabra Nicol. Y ahí dice ton Nicoti. Claro, y estos entendieron, él dice, y estos entendieron que tenía que ver con algún Nicolás. Es que no, es que esto tenía que ver con la comida y el vencer. El que venciere acerca de la comida. ¿Cuál comida? Es una doctrina. No es una comida que usted dice, sí, porque comen cerdo. No, 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 no. En este momento no tiene nada que ver eso. Sino tiene que ver con una doctrina que te va enseñando que ciertas cosas, como por ejemplo, que hay que tolerar ciertas cosas que no son tolerables dentro de la iglesia. Porque hay que tener paciencia de ciertas cosas de las cuales no hay que tener paciencia. Hay que marcarlas. Ay, no juzgue para no ser juzgado. Vaya caminando nomás hasta San Nicolás a ver si vence. El espiritual tiene que juzgar todas las cosas. Si no juzga, no sirve como ministro. Si no es ministro del Eterno, será ministro de alguien más. Entonces viene el otro ministro del otro lugar y te dice, no juzgue, hermano, ya pronto, ya el Señor lo va a cambiar. ¿Cómo lo va a cambiar? Cuando el Señor con su presencia, con su amor y su Espíritu Santo lo traiga. Y entonces romantizamos algo que no tiene ningún tipo de romanticismo. Esto no se trata de ser romántico, esto se trata de ser creyente y practicante de este libro. Lea conmigo y seguimos con esto. Corintios, segunda. Primera, no segunda, primera. Cinco, 11. ¿Lo tiene? ¿Quiere que lo lea yo o prefiere leerlo usted? A ver. 5:11. Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que pese a ser llamado hermano sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. ¿Ni siquiera qué? Coman con esa persona. Los alimentos. Yo no sé de dónde sacan la tolerancia, con qué tipo de tolerancia miden las cosas. A mí me cuesta, en el 2025 me cuesta mucho entender todavía ciertas... ¿Saben qué? Son más parecidos al Dalai Lama y a los hindúes que a un cristiano. Pablo era cristiano en cuanto a creer en Cristo. Este cristiano dice, con ese ni se junten. Los cristianos de ahora, que la tienen más clara, dicen como los hindúes. ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Vamos a seguir con los nicolaitas que vamos terminando. Es interesante, tengo unas pocas cosas contra ti, decía a la iglesia de Pérgamo en el 2.14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a los hijos de Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es lo que leímos recién en el 2.14. Eso era igual a la doctrina de los nicolaitas. Ahora ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Para seguir argumentando esto, seguir argumentando esta postura de que no se dice nicolaíta, sino tiene que ver con una doctrina que entra por comer de otra doctrina. No la de nuestro árbol, sino la del otro árbol. Bien, tiene una correlatividad en los textos.
¿Puedo leer este primer pedacito? Acá nos van a nombrar a dos personajes bíblicos. Yo no sé si quedó adentro o quedó fuera de cámara, pero ahora en este momento que no interesa mucho. ¿Quiénes son esos dos? Bilam y el otro es Balak. Bilam. Este es Balak. Así se escribe en hebreo esas dos palabras. Vino alguien una vez y enseñó, que no fui yo. Me voy a sacar la kippah porque se me cae, tengo el pelo muy cortito, no sé si me estaré quedando. Vino alguien una vez y enseñó algo muy lindo acerca de estos dos personajes. Creo que en cámara esto sale. Acerca de Bilam y de Balak. Con las letras de los nombres. Vamos a usar esta Beit. Vamos a usar estas dos. Juntar estos dos nombres nos da la palabra Babel. ¿Ok? Ustedes saben que yo no soy de hacer mucho estas cosas, me gusta, no soy de hacerlas si veo que no nos va a ayudar en nada. No lo hago para no parecer impresionar a alguien, lo hago por una cuestión pedagógica. Babel, ¿qué era Babel? ¿Qué sucedió en Babel? La confusión. Surgió una confusión allí. ¿Quién confundió a quién? Tenían una sola lengua. ¿Qué es una sola lengua? Un solo idioma, bien. Porque, por ejemplo, la escritura en Hechos de los Apóstoles decía que ahora los apóstoles tenían una sola lengua y un solo corazón. ¿Cuándo sucedió la unificación de las lenguas? En Pentecostés, y también la unificación de las lenguas surgió, ¿saben cuándo? En Éxodo capítulo 20, al pie del monte Sinai, la escritura dirá que se unificaron las lenguas allí. Oh, qué casualidad, hay un Pentecostés por allá en el Éxodo 20, o un Shavuot, y en Hechos de los Apóstoles 2 hay otro Pentecostés ahí, uno recibiendo la Torá y el otro recibiendo Ruach HaKodesh, y hay lenguas unificadas. Y hay un momento en la historia que el Eterno dice, esto, si lo dejo así, ¿qué estaban construyendo ellos? Escuchen lo que estaban construyendo. Con piedras. ¿A quién se le dijo construir con piedras? A Pedro. Pero todo tiene una conexión. Bien. Esa construcción quería llegar ¿hasta dónde? Diga conmigo, a la salvación. ¿Quién estaba construyendo eso? Eso es Babel. Construir la salvación por obras humanas. ¿Qué es Babilonia? La construcción humana para salvación. Yo haciendo esto me voy a salvar, haciendo esto me voy a salvar, haciendo esto me voy a salvar. No te vas a salvar nada. Si yo no te envío mi Torah y mi poder de santidad, para usted no hay salvación. Eso es Babilonia. Eso vinieron a traer la unión de Bilam con Balak. Babel. Y nos quedan una letra, 2 letras, 3 letras y 4 letras. De esas 4 letras, esto también tiene que ver con, ¿sabe qué quiere decir Bilam? Creo que no se los dije, sí se los dije en los nombres de las parashot. Desde el 2021, o sea que es normal que les haya quedado lejos allá. Yo lo busqué y estaba en
que lo había enseñado. 2021, ¿eh? Nos quedó 4 años. No, ese porque era Ben Zippor. Era Ben Zippor. Zippor sí es hijo del pájaro. ¿De dónde estoy? Acerca de Bil'am. La palabra Balá, estas 3 letras acá, Balá, es igual a tragar. En realidad es tragó. Tragó. Balá, tragó. Am, pueblo. Am, AM, es pueblo. El nombre de Bil'am tiene que ver con aquel que traga al pueblo. El nombre de Balak, ¿saben con qué tiene que ver? La palabra ba es igual a, hay una para allá que se llama, y que es bo. Muy bien, por ahí. Vino, ba, y lak tiene que ver con, lo voy a escribir acá, lelalek. Lelakek. ¿Por qué dije lelalek? Lelakek. ¿Saben qué es lelakek? Es lamer. Balak vino a lamer y contrató a Balak, el que traga al pueblo. Esos son los nombres. Si usted agarra Juan 10:10, por ahí sigue acumulando caudal de información. ¿Se acuerdan de Juan 10:10? ¿De memoria no se acuerdan de esa cita? Esa cita tiene que ser como antes cuando decían Juan 11, Mateo 11:28. Eso. Esa doctrina. En 2 hombres. Bil'am, Balak. El que traga al pueblo y el que viene a lamer. ¿Cuántas letras nos sobraban? 1, 2, 3 y 4. Vamos a ordenar esas 4 letras que nos quedaron. De estas 4, esto más esto, así hay que ponerlo, se forma la palabra Amalek. Entre Bil'am y Balak tenían una doctrina que no era de ellos, que era una doctrina de confusión y era una doctrina que por mérito humano usted podía ir al cielo y usted poder ser su propio Dios. ¿Le suena algo? ¿Que alguien haya dicho esas palabras a alguien en la Biblia? ¿A quién? Estamos entre 4 o 5 palabras, no nos vamos a mover. Vos come de esto, que el día que comas serás como Elohim. Sabedor, conocedor del bien y mal. Serás tu propio Dios. No necesitas a Dios, ni necesitas comer de aquel árbol. Comiendo de este árbol, serás tu propio Dios. Generarás tus métodos de salvación, generarás tus métodos de comportamiento, tus normas de conducta. A mí me parece que esto está bien, yo lo haría así, porque esto así. Entró con una comida. Esa comida lo llevaba, la comida te lleva a fornicar, a prostituirte, porque estás comiendo de un árbol que no es el árbol al cual tenés que comer. Cuando tenés 2 árboles y uno es el esposo y vos te vas con el otro árbol, eso es prostitución.
¿Cómo entró la prostitución? Por la comida, es decir, por la... Te prostituiste. Por eso nunca van separaditos. La comida y la prostitución nunca van separados. ¿Qué se le dijo a los gentiles que abandonen qué cosa en Hechos 15? Pobres gentiles. Comida, idolatría, fornicación. Porque si no, está también Amalek. ¿Qué venía a hacer Amalek? Y además, agrego, para que no nos olvidemos, jueces. Vamos para jueces. Para recordar a Amalek. Jueces. Capítulo 6. Ellos se hicieron, comeremos y nos vestiremos. Ni tu comida ni tu vestidura te sirven para nada. Eso lo vimos ¿dónde? Cuando estudiamos Génesis capítulo 3. Se cosieron higueras, hojas de higuera. Y viene Dios y les dice, les preparo para ustedes ropas de luz, ropas de esplendor, porque con esas que se cosieron ustedes, esas no sirven para nada. Nos vamos a Corintios capítulo 15 y dice que las vestiduras nuestras deben ser cambiadas. Corintios. Ya lo vimos en Génesis, aquí ya busca Génesis cualquier cosa. Recién el texto que mencioné, que vamos a ir a buscar, es Jueces capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel, o casualidad, hicieron lo malo ante los ojos de Hashem, y Hashem los entregó en mano de los de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, es decir, se escondieron. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. ¿Y qué tenían que hacer los amalequitas ahí? Aprovechaban y le comían la comida. Los saqueaban. Por eso les recordé Juan 10:10. Porque Amalek es la personificación de Satán. El que no le interesa verte mal, que los madianitas ya te están robando. Ah, los madianitas le están robando. Ah, ¿y qué? ¿Y usted qué tiene que hacer ahí? Los vamos a ir a terminar de destruir. Tienen sadismo. A Amalek no le interesa, ¿cómo dice el texto de Juan 10:10? El que vino a... ¿Para qué quiere tanto si ya te mató? ¿Para qué quiere tanto? Si el pueblo de Israel estaba sin Dios, diga conmigo, está muerto. Ya está. Vienen los madianitas, te roban. Y vienen los amalequitas. Cuando leíamos en Éxodo capítulo 18 y 19, ahí en la historia de Josué, todos nos acordamos de que romantizan la escritura. Romantizan, sí, porque Moisés tenía Ur y tenía... ¿Con quién estaban peleando? Ni saben. ¿Con quién estaba peleando el pueblo de Israel? Con los amalequitas. ¿Qué habían hecho los amalequitas? ¿Le habían comido qué cosa a Israel? Dígalo literal. ¿Qué le habían comido? La cola. ¿Por qué le comieron la cola? Diga conmigo, los que vienen atrás. Los de débil conciencia. Entonces cuando leamos Corintios y lleguemos a los débiles, cuando Pablo empieza a decir y los débiles, y los débiles, y los débiles, y los débiles, por causa de la conciencia, no se olvide que son los que venían atrás.
Pues ya vamos a llegar a Corintio también. Hay una comunión en la Escritura. La Escritura es una comunión extraordinaria de el primer libro y el primer verso hasta el último libro y el último verso. Hay una comunión. Por eso Mashiach todo el tiempo decía, búsquenme a mí que yo estoy ahí. ¿A dónde, Señor? Génesis 1.1, ¿qué tiene que ver con...? No, no, yo estoy ahí. Génesis 1.2, yo estoy ahí. Génesis 1.3, yo estoy ahí. Y si está él, también está él, el opositor, haciendo de las suyas. Acá está personificado en la doctrina de Bilam y de Balak. A esto se le llamó la doctrina de los Nicolaitas. No leas a Nicolaitas, sino que tiene que ver con la doctrina de Bilam y Balak, que es el comer, el prostituirte, para poder, entonces, ¿qué dijo Balak? Bilam dijo, yo no puedo ir contra la palabra de Adonai. Yo lo que te puedo enseñar es que vos le des de comer algo, como ya comieron. Después de comer eso, ¿dónde cae la comida? ¿Qué hay acá? Una vez que estén rotas sus emociones, sus sentidos, ahora los haces caer. Una vez que caigan, están entregados a merced de que venga y los destruya, porque Dios ya no está ahí. Y viene Pablo un día y dice, temo, mis hermanos, que vuestros sentidos, ¿a causa de quién? ¿Quién les hizo extraviar los sentidos? La serpiente. Pablo dice, temo que la serpiente con su astucia los haya engañado y haya extraviado sus sentidos. Es decir, les haya dado de comer otra vez. A partir de el Shabbat que viene, con ayuda del cielo, entonces nos meteremos a estudiar Éfeso. Pero ya teniendo esta información. Una ciudad entregada a la idolatría, una ciudad que ha sido dividida o partida en dos entre los judíos que sí creyeron y los judíos que no creyeron y que además de no creer querían matar a Pablo y a los suyos, Pablo, Timoteo, Apolos y todos los que vinieron allí. ¿Ok? Porque habían comido del otro árbol. ¿Estamos bien? ¿Cómo les quedó el ojo? A mí también cuando empecé a estudiar acerca de esta carta, también me quedó medio cruzado. Así que a seguir aprendiendo juntos, Javerín. Amén. Después nos vamos a meter de lleno ya con la carta directamente desde el capítulo 1, verso 1 en adelante, con la ayuda de Hashem. Así que Leitraot para todos y Shabuato. Buena semana.